Siempre, sobre todo con este tipo de clases, que después si pueden vean la clase de la licenciada Di Franco. Para que les dé todas las pautas de enfermería. Pero por favor, qué desgracia. Bueno. Vamos a ver hoy todas las cuestiones que giran alrededor del cumplimiento terapéutico. Que por supuesto más allá de algunas definiciones concretas, que son las que vamos a tratar al principio, hay mucho escrito y no todo lo escrito es muy concreto o muy sintetizable para darles en una clase, porque depende también un poco de la experiencia personal de cada uno y del manejo que cada uno tiene con los pacientes. Hay algunos tips ahí con respecto a ustedes, a la enfermería. Por eso les digo que vean la clase de la licenciada Di Franco, pero la verdad es que cada uno en esto tiene su forma de proceder y su forma de administrarse. Así que no... En realidad el concepto de cumplimiento terapéutico, más allá de cualquier otra cosa, tiene que ver con algunas cosas que vamos a ver, pero más tiene que ver con el respeto y la transferencia, la buena transferencia que se logra entre el profesional y el paciente. Creo que ese es el gran secreto de todas las, de cumplimiento terapéutico. Pero bueno, vamos a hablar de algunas cositas que son las que tienen acá. En principio, pero ¿qué pasa? Ahora no me deja admitir. No lo puedo admitir. Díganle que salga y vuelva a entrar a esta chica que se llama Amica Lupi. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Va a decirle que se vaya y vuelva a entrar porque no la puedo hacer entrar. No sé qué pasa, pero no me deja. No puedo. No es mala voluntad, no me deja hacerla entrar. No sé por qué. Bueno. Entonces tenemos unas definiciones básicas que son las que rodean a la cuestión esta del cumplimiento del cumplimiento del tratamiento. Empezamos por el concepto de adherencia, que es la participación voluntaria. Adherencia en realidad es la relación positiva con el paciente, es la que hace que el paciente cumpla
sin necesidad de insistirle y sin necesidad de estar de estar repitiendo cosas o haciendo aclaraciones permanentemente sobre las cuestiones del tratamiento. Obviamente, el paciente que presenta adherencia es el paciente ideal porque es el que menos trabajo le va a dar a ustedes y a nosotros también. Ahí está. Pero bueno, no todos los pacientes son así, ¿no? En general, el mejor tipo de paciente para esto es el paciente muy estricto o muy cumplidor, que respeta estrictamente los horarios, pero como vamos a ver dentro de un ratito, hay maneras de facilitarle la adherencia al paciente. La observancia es el paciente que cumple, pero no tiene demasiada no tiene una conducta rígida con respecto al cumplimiento de las normas. O sea, observa el tratamiento, pero por ejemplo puede pasarse un tiempo entre una toma y otra, a pesar de que si son 8 horas puede tomar cada 9 o cada 7 porque tiene otra cosa que hacer o se olvida o la toma antes. No, o sea, en general cumple el tratamiento, sí, pero no tiene esa cuestión quiero encontrar otra palabra que no sea positiva para no decir exactamente la misma palabra, pero o sea, no tiene esa buena predisposición al tratamiento. Es decir, lo cumple, pero razonablemente, pero sin tener como algo que tiene que hacer y punto, y lo hace de la mejor manera posible, pero que la verdad es que no le resulta fácil hacer. Bueno, y después tienen otras dos definiciones que son fáciles de entender, que son el cumplimiento y el no cumplimiento, que se refieren a si el paciente cumple o no cumple las indicaciones. Entonces, todas estas cuestiones, fundamentalmente las dos primeras, las dos últimas a veces tienen más que ver con el paciente. Es decir, el cumplimiento o no cumplimiento muchas veces tiene más que ver con el paciente que con los profesionales y con la forma de ser del paciente, con su personalidad o su temperamento. Pero el cumplimiento o no cumplimiento tiene mucho que ver con esto que vamos a ver a continuación, y que tiene que ver primero con los profesionales que la atienden, es decir, el modo en que los profesionales se comunican con el paciente y el modo que explican las cuestiones inherentes al tratamiento. En realidad, lo más importante respecto de esto es la transferencia, pero uno tiene que tener cierta claridad para las cuestiones del tratamiento, lo mismo que ustedes para las indicaciones que tienen que ver con enfermería. Es decir, si uno tiene que tratar de utilizar un lenguaje lo más sencillo posible y lo más
yo diría lo más directo posible, para no empastar el entendimiento del paciente. Porque si no, seguramente la forma en que las indicaciones están dadas, las condiciones, las explicaciones y las recomendaciones alrededor del tratamiento, si no son claras, concisas y directas, a muchos pacientes se les escapa. Bueno, la otra variable clara que tiene que ver con el profesional y que es la segunda pata del éxito, digamos, en cuanto al tratamiento, por lo menos en cuanto al cumplimiento del tratamiento. Ya les dije, tiene que ver con el paciente, con su temperamento o su personalidad. Y a veces también tiene que ver con el perfil de comprensión del paciente. Obviamente hay pacientes que no tienen una comprensión muy baja y bueno, uno tiene en ese caso que ser muy claro, muy conciso y si es posible buscar la ayuda de algún familiar, ¿no?, para que el paciente cumpla las indicaciones y digamos, no peque en el tratamiento de ninguno de los dos extremos, o sea, que no haga un tratamiento que sea insuficiente o un tratamiento que lo pueda intoxicar. Estas variables que tienen acá ustedes, la percepción de gravedad, confianza, creencias, beneficios, expectativas, todas tienen que ver, ¿eh? Un paciente, digamos, y esto siempre va hacia los dos extremos, ¿eh? La percepción de gravedad de una cosa u otra conspira contra el éxito del tratamiento. A ver, si un paciente tiene una neumonía, digamos, no muy importante, una neumonía de un lobulillo, no un lóbulo, sino de un segmento de un lóbulo. Y uno le indica un antibiótico, a lo mejor el paciente, como ve una imagen muy poco importante en una placa, cree que su enfermedad no tiene mucha importancia. Entonces se relaja un poco con el cumplimiento de las normas de reposo, por ejemplo, o de las normas de nebulización y etcétera. Y al revés, un paciente puede tener una patología banal, tener una bronquitis, por ejemplo, y si es un paciente por ahí con determinadas características de personalidad, en realidad creer que lo que tiene es mucho más importante, sí, y eso también conspira contra el fracaso del tratamiento porque no va a haber forma de que ese paciente se sienta bien nunca, por más que haya cumplido el tratamiento y por más que objetivamente los parámetros que ustedes tengan no sean de una enfermedad grave o de una enfermedad, o sean de una enfermedad que ya pasó. Probablemente prolongue la tos por una cuestión psicógena y bueno, y ese paciente se va a creer más grave de lo que está. Entonces, más o menos, si bien esto depende un poco de la condición sociocultural del paciente, ustedes deberían tratar de hacer un encuadre lógico de
de la enfermedad y de la gravedad de la enfermedad, de manera que el paciente entienda la gravedad de la enfermedad lo mejor posible, digamos, ¿sí? En esto, igual, de todas maneras, nunca es conveniente relajarse, es decir, decirle que bueno, que la enfermedad es una pavada y que todo va a andar bárbaro porque uno nunca sabe cuándo se va a complicar, y al mismo tiempo tampoco es eh, conveniente exagerar la gravedad de la enfermedad, salvo que efectivamente la enfermedad sea muy grave, porque si no, el paciente va a estar de manera hipocondríaca, enfermo permanentemente. ¿Mm? Bueno, en cuanto a las creencias del paciente, siempre es mejor respetarlas, siempre que no sean dañinas. O sea, no hay ningún problema. A ver, si ustedes indican un tratamiento y el paciente cree que si va a tomar una cucharada de aloe vera todos los días va a estar mejor y le va a hacer bien, bueno, no hay por qué decirle que no la tome, salvo que sea, en todo caso, que la tome lejos de los medicamentos. Pero, digamos, todas estas cosas que rodean a los pacientes, y que tienen que ver con mitos o creencias personales, más vale no no ponerse a discutir sobre eso, sino usarlo de manera terapéutica, buscarle la vuelta para que el paciente tenga digamos, siga con sus cosas y que no perjudiquen el tratamiento. ¿Mm? La confianza es fundamental, en eso se basa la transferencia, y para el paciente, para tenerles confianza, en general la confianza se logra cuando uno se compromete con el paciente, está con el paciente y el paciente lo ve trabajar de una manera sensata. Es decir, si ustedes tienen un trato cordial con los pacientes, el paciente las ve que se preocupan. Profe, ¿soy la única que no lo escucha? No tengo idea. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Se escucha bien. Yo lo escucho bien. Yo también, profe. ¿Se escucha bien? Se escucha, profe. Capaz que lo que Bueno, tiene que volver No, yo no lo puedo escuchar, profe. salí y volví a entrar. Es un problema de tu computadora, no de esta, por suerte. ¿Escuchaste lo que te dije? Salí y volví a entrar. Se lo escribo en el WhatsApp, profe. Bueno, la confianza depende de todas estas cosas. Si el paciente ve que ustedes responden a los llamados como corresponde, si ven que se preocupan de la higiene del paciente, de que tenga las sábanas limpias, etcétera, etcétera, si la medicación se la hacen de manera responsable, considerada, si no le, si colocan las vías de buena manera, sin provocarles un gran dolor, si no se les tapa la vía, si las vías funcionan, si no le generan flebitis, etcétera. Tienen en cuenta todas las indicaciones y además cierto grado de amabilidad. No hace falta ser franelero ni nada por el estilo, excederse, digamos, en la amabilidad, pero sí atender al paciente sin cara de perro y etcétera, etcétera. Es como que el paciente tiene más apego por su tratamiento.
y más confianza en lo que le dice el profesional a cargo. Lo mismo corre para el médico, ¿eh? Si el médico... Por eso esto depende mucho del paciente. A veces el paciente necesita un médico que tenga cara de culo, que sea, que parezca muy serio. De hecho, muchas veces, desgraciadamente, el paciente se basa más en lo que la gente parece que en lo que realmente es. Pero eso colabora con el éxito terapéutico, ¿no? La confianza que se logra con el paciente, la visión que se logra desde el otro lado, colabora mucho con con el éxito terapéutico. Por eso, si ustedes ven que un paciente está andando bien con un médico X o con una enfermera X, y ustedes saben que ese médico o esa enfermera es medio chanta o no trabaja bien, bueno, no le digan al paciente. Si el paciente está evolucionando bien, quiere decir que ese entorno a él lo está beneficiando, no hace falta aclararle nada. Pero bueno, hay pacientes que necesitan un poco más de franela y pacientes que necesitan al revés, un trato distante, serio, hiperprofesional, si es posible amargo, mejor, porque eso le da como una seguridad de que el médico o la enfermera están en un plano superior, cosa que no es así porque el éxito terapéutico también tiene que ver con el paciente. Pero bueno, no pierdan tiempo en explicarle algo, esto a ese tipo de pacientes. Bien. En cuanto al tema de expectativas, el tema de beneficios en realidad no tiene demasiada importancia. Usted se lo tiene que hacer comprender al paciente, sobre todo cuando el tratamiento es desagradable. Se me ocurre ahora una cosa un poco procaz, digamos, un poco bizarra, pero por ejemplo, si un paciente tiene hemorroides internas en el plexo rectal, ustedes le tienen que indicar una crema y tienen que hacerle entender que no sirve que se ponga esa crema o esa pomada por fuera del ano, sino que se la tiene que poner con el aplicador adentro del recto. Bueno, es una maniobra molesta y realmente probablemente encuentre algún tipo de resistencia, pero bueno, le tienen que hacer entender que donde tiene que actuar esa pomada, esa crema es adentro y no afuera, y cuál es el beneficio de eso, ¿no? La explicación de los beneficios igualmente queda como reservada a esos tipos de tratamientos que son un poco complejos de cumplir, o de maniobras que ustedes tienen que hacer y que para el paciente son un poco, por ejemplo, tienen un paciente internado varios días, hacerle entender que cada 72 horas le tienen que poner una vía en otro lugar y lo tienen que volver a pinchar y volver a pinchar. Bueno, tienen que hacerle entender al paciente el beneficio de eso para que el paciente lo acepte. Y el manejo de las expectativas lo mismo, porque de acuerdo a la enfermedad es como tienen que manejar la expectativa del paciente. De todas maneras, acá también tiene que haber mucho el perfil psicológico del paciente, porque, digamos, hay pacientes con los que uno puede transmitir exactamente cuál va a ser el beneficio de su tratamiento en relación a la expectativa que tiene del mismo.
Y hay otros pacientes que no entienden bien esto de acuerdo a su expectativa, lo que uno les diga los deprime o los hace tener un optimismo mayor que el que deben tener. Bueno, ustedes tienen que encontrarle a la expectativa del paciente el lugar correcto, digamos. Tienen que tratar de llevarlo a un lugar que no sea ni excesivo ni poco, digamos, ni deficiente. Bueno, la otra variable claramente que tiene que ver con todo esto es la enfermedad que tiene el paciente. Bueno, ya lo hablamos. Cuando hablamos de todo lo que percibe el paciente, etcétera, etcétera. Siempre uno tiene que ser cauto con las palabras que dice con respecto a la enfermedad, sobre todo a la duración de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay médicos que tienen la costumbre de decirle, me acuerdo de varios pacientes que le han dado 6 meses de vida y han vivido 10, 15 años, y pacientes que estaban espectaculares, se los da de alta y cuando salen del hospital se mueren en la puerta. ¿Sí? Entonces, que ha pasado también, aunque no lo crean. Con lo cual, lo que tienen que tener siempre en cuenta es que, sin exagerar ni despreciar, tienen que encontrar la justa medida para definir la enfermedad del paciente y ser cautos con las palabras respecto al éxito o no éxito del tratamiento y de cómo, en cuánto se va a recuperar y qué va a poder ir haciendo, porque, bueno, hacia los dos lados pueden llevarse sorpresas, tanto hacia el lado de la recuperación mucho más rápida o la sobrevida mucho más alta, como hacia el lado de un deterioro más importante, porque bueno, hay que tener en cuenta, más de la enfermedad, las patologías coexistentes, etcétera. Y siempre tener en cuenta, por ejemplo, bueno, esto lo saben, pues se lo repetimos siempre en salud mental, que en las enfermedades psiquiátricas siempre hay que tratar de tener contacto con los familiares, ¿no? Sobre todo cuando hay algún déficit cognitivo del paciente o uno interpreta que el paciente puede estar en una situación de no cumplimiento de las indicaciones. Yo les recomendaría que esto lo utilicen para todos los pacientes. Siempre es mejor que el familiar esté al tanto, por las dudas que el paciente entienda mal alguna de las indicaciones. O que justo el familiar venga en el turno en que ustedes no tienen que hacer nada con el paciente y vea que no, y diga, uy, la enfermera no trabaja, no vino a verlo ni una sola vez en las 2 horas que yo estoy, y por ahí ustedes ya pasaron, hicieron la medicación, charlaron con el paciente, etc. Bueno, si ven que viene el familiar, dense una vuelta, hablen con el familiar, le dicen que le hicieron la medicación, que estuvo bien, qué sé yo, pero que la vean de manera que sepan que estuvieron. Si no, después viene la queja tan fácil de hacer de que no le hacen nada a mi familiar, no le hicieron nada en todo el día. Bueno, y obviamente, y por último, el régimen terapéutico, ¿sí? Esto tiene más que ver con el médico que con el enfermero, tiene mucho más que ver con el médico que con el paciente. Es decir,
obviamente es más fácil de cumplir un tratamiento más corto y si ustedes pueden indicar, digamos, de acuerdo al paciente que tienen que tratar de indicar el tratamiento más adecuado en cuanto a la efectividad en el cumplimiento del paciente. Si ustedes saben que tiene un paciente medio desastroso, y bueno, más vale indicarle un antibiótico de vida media prolongada y que se tome una vez por día, y no indicarle un antibiótico cada 6 horas, que va a ser de dudoso cumplimiento. Y lo mismo para cualquier otra cuestión inherente al horario de toma, siempre la facilidad de la toma y digamos, la indicación una vez al día siempre, o 2 veces al día siempre. O sea, cuanto menos veces al día sea la indicación, más favorecer que el paciente cumpla. Obviamente sí, los pacientes los pacientes que más suelen, y en eso uno tiene que estar atento, los pacientes que más suelen abandonar los tratamientos son los pacientes crónicos. Tengan en cuenta que el paciente crónico tiene que medicarse durante el resto de su vida, a partir del diagnóstico de la enfermedad, y tiene que seguir algunos regímenes terapéuticos dietarios y de costumbres un poquito más rígidos que el resto. Hay cosas que no puede hacer, cosas que no puede comer, por ahí no puede tomar alcohol. Entonces, tengan en cuenta que los pacientes crónicos en ese sentido son un poco más difíciles de manejar. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, bueno, por ahí el consumo de sal no tiene una incidencia tan importante finalmente en la presión arterial, aunque tenga alrededor de un 8, un 10% de incidencia. Y en última instancia se puede agregar un diurético, bueno. Pero tengan en cuenta que en el paciente diabético, por ejemplo, que tiene que estar, por ahí se diagnostica su diabetes a los 45 años, tiene que estar 20, 30 años, sin poder ingerir dulces de ningún tipo, o por ahí haciéndolo una vez por semana, o por ahí yendo a algún cumpleaños o alguna fiesta o algún evento, viendo que todo el mundo morfa como descosido y el tipo tiene que estar conservándose en su dieta, y etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cositas, o por ahí un paciente cardíaco o hipertenso que no puede hacer determinado tipo de ejercicio porque se le prohíbe. Imagínense algunos de estos muchachos o muchachas musculitos que de repente desarrolla una hipertensión arterial y entonces tiene que hacer solamente ejercicio aeróbico y no puede hacer ningún tipo de ejercicio isométrico, entonces ya no puede levantar pesas y no puede hacer todo ese tipo de cosas y bueno, entonces el musculito ya no tiene el volumen que tenía y entonces se empiezan a poner mal. Bueno, así con montones de cosas, o pacientes que tienen que cambiar el tipo de vestimenta, sobre todo algún paciente que en vez de usar zapatos tiene que pasar a usar zapatillas porque tiene que tener el pie más libre, más cómodo, no tiene que tener roce. Bueno, hay una serie de cosas que tienen que tener en cuenta en el paciente, sobre todo en el paciente crónico, que hacen que... Claro, es un cambio en el estilo de vida. Claro, un cambio, sí, no sé si tanto en el estilo, pero en los hábitos, en los hábitos. Por ahí el estilo es el mismo, pero hay hábitos que tienen que cambiar que por ahí para ese estilo de vida son un poquito molestos. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que por eso que el paciente crónico es mucho más difícil que cumpla el tratamiento.
O a veces el paciente les miente. O el paciente modifica por su cuenta la medicación. A ver, a mí me pasa mucho en psiquiatría que los pacientes se sientan delante de uno y dicen una cosa y por ahí eso que dicen es mentira. O sea, puede pasar con un paciente adicto que venga y diga que no consume y por ahí sigue consumiendo. Y si uno no tiene noticias de eso, o si nadie se acerca a noticiarlo de eso, sigue pensando que el paciente no consume. Obviamente, si el paciente viene drogado a la consulta, uno se da cuenta que está consumiendo, pero la verdad es que si no, uno no tiene forma de saberlo. O directamente por ahí el paciente miente. Uno tiene que tratar de darse cuenta si el paciente le está mintiendo. Bueno, tiene que ser tiene que perder tiempo en explicar los efectos adversos que puede tener el medicamento. ¿Por qué? Y porque algunos efectos adversos van a ser motivo de suspensión de la medicación, pero otros efectos adversos no lo son. No son suficientes motivos de suspensión. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente con una depresión y el paciente a lo mejor tiene impotencia sexual, y bueno, uno o tiene eyaculación retrógrada, y bueno, uno tiene que poder explicarles que el medicamento en realidad tiene ese efecto adverso, pero que bueno, que tiene otros beneficios para su salud y que bueno, más adelante lo va a superar, o tiene que tratar de buscar una manera de ayudarlo con respecto a ese efecto adverso, pero pero tiene que explicarle que no puede sacarle esa medicación. ¿Está claro? Bueno, y también, digamos, utilizar la vía de administración más accesible para el paciente, más fácil de aceptar y de cumplir, digamos, ¿no? O sea, ya le dije el ejemplo del paciente que tiene hemorroides internas. Bueno, lo mismo pasa con algunos medicamentos que son excesivamente comprimidos, que son excesivamente grandes y entonces son muy difíciles de tragar. Indicarle al paciente que los parta, de la manera que los puede ingerir. Si el paciente tiene dificultades para tragar, tratar de indicar líquidos, o sea, gotas o comprimidos efervescentes, de manera que, o comprimidos dispersables, de manera que el paciente pueda ingerir un elemento líquido y no sólido. Bueno, sobre todo en los chicos, si lo que van a tomar es muy amargo, tratar de buscar la mejor presentación, una presentación que sea de otro sabor, ¿no? Por ejemplo, si un pibe detesta las bananas, ustedes le van a dar un jarabe con gusto a banana, bueno, no lo va a tomar. Entonces tratar de estar al tanto de las presentaciones y buscar una presentación que tenga sabor a frutilla y no sabor a banana para que el chico la tome. Si el paciente tiene un estómago muy pequeño, porque no sé, porque se hizo una cirugía bariátrica, tratar también de indicar polvo, líquido, no comprimidos, menos comprimidos grandes, saber que ese paciente va a tardar más en disolver en el estómago ese comprimido. Si un paciente tiene tránsito rápido, tratar de evitar los medicamentos que aceleran además ese tránsito. Un paciente, por ejemplo, que fue operado del intestino
y que ha quedado con intestino corto, bueno, hay que tratar de, si uno sabe que va a tener menos superficie de absorción y va a tener un tránsito más rápido por ese intestino y necesita un tránsito más lento, por ahí tiene que administrar junto con la medicación correspondiente algún anticolinérgico para que ese tránsito se retrase y permita la absorción del otro medicamento. Bueno, todas cuestiones a considerar con la vía de administración. Obviamente, si uno puede reemplazar la vía de administración intramuscular por una subcutánea, que el paciente se puede autoadministrar, mejor, porque la vía intramuscular depende de que el paciente se traslade o tenga que venir alguien a hacerle la medicación, y la vía subcutánea, si uno le enseña al paciente, la puede hacer solo. Bueno, una serie de cuestiones que hacen a la facilidad de la administración o a la aceptación de la administración y que son importantes en el momento de la prescripción y de la administración para asegurarse que el tratamiento sea exitoso. Y lo mismo tenemos para decir del ambiente. O sea, tratar, ya les dije, hablar con la familia, sobre todo si notamos que el paciente tiene necesidad para hacerlo, necesidad para el tratamiento, es necesario que la familia esté pendiente de él, buscar costos accesibles para el paciente y para la familia, es decir, si por ejemplo, a ver, les explico, por ejemplo, entre el losartán de Le Petit y el de Ruemers hay 1.000 pesos de diferencia. Eso, y la efectividad es la misma para ambos. Entonces, eso también influye, y en los momentos como estos, influye de manera importante en el cumplimiento del tratamiento. ¿Está claro? Preocuparse por la situación social y por el respaldo social que puede tener la indicación que van a tener. O sea, si ustedes tienen un paciente diabético, bueno, hay que preocuparse de conseguir por los canales correspondientes de que el paciente tenga su kit de administración y tenga su kit de medición, de control de su glucemia. O sea, tener en cuenta lo socioambiental y lo familiar, buscar en la familia siempre, digamos, por decirlo de algún modo, el emergente, el macho alfa de la familia, que no tiene por qué ser macho, estoy tratando de decir, buscar el emergente, la persona más colaboradora, más idónea, y a la que el paciente le tenga mayor empatía, para que colabore en el tratamiento del paciente. Bueno, son todas cosas a tener en cuenta, porque muchas veces, si no, el entorno, si usted tiene un entorno, por ejemplo, un poco primitivo, entonces va a venir la tía o la madrina y le va a decir, no, ¿para qué le vas a dar ese jarabe? Mejor hacerle un té de cachiporra X o de algún yuyo que crece, no sé, en la orilla de la zanja. Bueno, todas esas cosas sí hay que tenerlas en cuenta y hay que tratar de hacer hincapié con los pacientes. Hay que tratar de inmiscuirse en esas pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas a veces hacen fracasar los tratamientos. Y les vuelvo a repetir lo que les dije antes. Si estas cosas, por ejemplo,
Todos sabemos que hay mucha gente que consume aloe vera. Voy a la aloe vera porque es lo más común, digamos. Bueno, si ustedes le van a, por ejemplo, tiene un paciente que tiene acidez, el aloe vera le va a ser de protector gástrico y si ustedes que lo tomen, ustedes le dan su omeprazol o lo que es famotidina y lo que sea, y el aloe vera le va a ser útil. Y si el paciente tiene que tomar un antibiótico, bueno, ustedes le van a decir, bueno, sí tome la aloe vera, pero lo tiene que tomar 2 horas antes o 2 horas después del antibiótico, y entonces ustedes se aseguran que el antibiótico se va a absorber. Pero no vayan en contra de estas cosas, salvo, ya les digo, de las cosas que son nocivas o que buscan reemplazar el tratamiento que se les dio a los pacientes, y estén atentos a esto. Tienen que estar atentos en el hospital. Bueno, ahora vamos a hablar en lo que sigue. Bueno, este tema de hoy da para hablar 20 horas, pero es toda una cuestión de sentido común. Bueno, los métodos de control de cumplimiento son costosos, son los que menos se usan, no son los habituales, y requieren de la determinación de fármacos en sangre, ¿sí? El método indirecto, obviamente, es el que utilizamos en la práctica. Bueno, hay algunos medicamentos con los cuales no se puede evitar el método costoso. Por ejemplo, es imposible dejar de hacer el dosaje, dejar de hacer el RIN cada 20 días. Si uno tiene un paciente anticoagulado, es imposible dejar de dosar litio cada 20 días si uno tiene un paciente con una dosis alta de litio o con algún problema renal. Habitualmente, si uno usa una dosis baja y el paciente anda bien con una dosis muy baja, no debería temer que ocurriera ningún problema, pero son drogas que hay que dosarlas. En algún paciente diabético también puede ser necesario dosar la insulina para saber si el paciente tiene una resistencia a la insulina o no la tiene. Bueno, etcétera. Para recetar clozapina es indispensable que el paciente tenga un hemograma previo, normal, y hay que indicarle el hemograma para el próximo mes para volver a hacerle la receta de clozapina, y así con un montón de medicamentos cuyo dosaje no se puede, o los dosajes de los marcadores de laboratorio que indican que están bien, digamos, no se pueden. Si usted tiene un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia hepática, y bueno, cada tanto le tienen que hacer un coagulograma para ver si no requieren la administración de algún tipo de factor de coagulación o si la coagulación es correcta, etcétera, etcétera. Hay situaciones en las que los dosajes son imposibles de soslayar, digamos, pero siempre lo que más vamos a usar es el método indirecto, y los métodos indirectos que ustedes tienen para para corroborar el cumplimiento del tratamiento son varios. Bueno, acá entramos en terrenos que son un poquito áridos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el juicio del médico. Bueno,
no podemos estar dependiendo del juicio del médico y tampoco podemos estar dependiendo de de los días en que el juicio funciona mejor que otros días. Sobre todo con los pacientes psiquiátricos, uno debería saber o intuir si el paciente miente o no. O les está diciendo la verdad. Claramente, si el paciente, la asistencia a la cita médica o a la asistencia, digamos, al tratamiento que tiene que realizar, a lo mejor el tratamiento que tiene que realizarse por enfermería, sin que esté el médico presente, el médico se lo indicó y tiene que asistir al tratamiento de enfermería, nos vamos a dar cuenta cuánto le importa al paciente. Esto puede ocurrir por dos motivos, digamos, porque el paciente es uno de estos tipos muy ocupados y que pone por delante de todo su trabajo y entonces no llega a ocuparse del todo de su enfermedad y no le presta atención o le resta importancia respecto de lo importante que es su trabajo. Creo que tuvimos durante la pandemia muchos ejemplos de esto, gente que se resfriaba o tenía fiebre y por no faltar a su trabajo iba con el coronavirus a su trabajo y contagiaba a todo el mundo, solo porque él no tenía que tener coronavirus y no tenía, bueno, todas estas cosas que hacen que se privilegie la salud, la situación personal por sobre la situación del grupo, o pacientes que directamente sin tener ningún síntoma de estos, por ejemplo, se levantan un día con una glucemia, se miden la glucemia, tienen 400 de glucemia, en vez de ir a la guardia, van a trabajar igual porque tienen que trabajar, porque si no, qué sé yo, y no se dan cuenta que eso es pernicioso y que al día siguiente, por ahí en vez de 400 tienen 1 gramo, pero bueno, creen que es mejor así, que es mejor no perder ese día y por ahí perder ese día después les hace perder 5 días en vez de 1. Y bueno, y directamente pacientes que son vagos o que tienen miedo y entonces no concurren o que simplemente les da fastidio ir y esperar y qué sé yo, y no lo hacen. Bueno, todas las variantes que ustedes puedan considerar y que tienen que combatir, obviamente. Ir mostrándole directamente al paciente los pequeños logros del tratamiento. Esto colabora y ustedes colaboran para evaluarlo. Por ejemplo, por citarles un ejemplo, si un paciente, ustedes saben que tiene una gastritis, si uno diagnosticó la gastritis como corresponde, con su endoscopía correspondiente y bla, 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 y uno indica un tratamiento, y a la semana el paciente mejoró, ya no tiene acidez o dolor de estómago, ustedes saben que el tratamiento no se terminó porque tiene que durar 1 mes, pero bueno, es bueno para saber, para ustedes, para considerar que el paciente está mejorando con el tratamiento que se le dio y que está realizando el tratamiento, además de mejorar con el tratamiento que se le dio. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que está por darse de alta, entonces los últimos 2 o 3 días de internación lo pasan a medicación oral y ustedes ven que el paciente empieza a andar mal, ¿sí? Siempre cerciorarse personalmente que toma la medicación, que no la tira fijarse en la mesita de luz, no sea cosa que el paciente
como ha pasado, tenga todas las pastillas que uno le dejó en la mesa, que el enfermero le dejó en la mesa de luz, las tenga todas dentro del cajón y el enfermero nunca miró, porque hay de todo, entre los médicos y entre los enfermeros también. O como nos pasaba, y me acuerdo cuando era estudiante en el Hospital Muñiz, en la sala de tuberculosis, teníamos una paciente que amanecía todos los días perfumada y estúpida, y con un estado así de obnubilación, y resulta que la señora era alcohólica y se tomaba el perfume. Y un día se les ocurrió levantar el colchón para ver, y la señora tenía un montón de frascos de perfume, de esos frascos de perfume así, esos que se usaban, bueno, ustedes supongo que no los habrán conocido, pero en algún momento se usaban unas colonias horripilantes para después de bañarse, y entonces que venían de a litro, así que imagínense lo que era. Y la señora se chupaba como no podía entrarle ni vino, ni whisky, ni nada, la señora le entraba al perfume. Entonces, son todas cosas que uno tiene que tener en cuenta, tiene que despertarse y avivarse, que los pacientes, sobre todo cuando pasan a autoadministración, ustedes saben que en las salas de cuidados progresivos, cuando empiezan con cuidados mínimos, pasan a autoadministración. Entonces uno tiene que vigilar eso también. Y obviamente en la consulta ambulatoria uno se da cuenta, digamos, a ver si digamos, a veces es muy fácil porque, digamos, el paciente que no puede dormir, por ejemplo, si uno le indica un hipnótico y no puede dormir, bueno, el paciente viene y le dice a uno, mire doctor, no puedo dormir, no hay caso, no puedo dormir. Y eso le molesta, pero hay otros casos en que el paciente no quiere dormir, entonces no toma la medicación, ¿sí? Y viene el familiar con el paciente y dice que el paciente no duerme, y el paciente no duerme, a lo mejor no toma la medicación, no es que uno no se la dio. Entonces le tiene que decir al familiar, bueno, mire, dele usted la medicación, asegúrese que la toma, porque si no, no sabemos qué es lo que pasa. Bien, sigamos. Profe, ¿por Sí. qué puede pasar que alguien no quiera dormir? Eso que está diciendo. ¿Por qué puede ser que una persona no quiera dormir si no toma? Y por varias cosas, porque juega a los videos. Por ejemplo, tiene ganas de jugar a los videos y se mantiene despierto. Ah. O porque se quiere ir de joda y se mantiene despierto. O porque piensa, esto son cosas conscientes. A lo mejor te topás con un paciente que piensa que vos lo estás estupidizando porque el paciente se toma el hipnótico y se duerme, entonces dice, no, a mí me deja estúpido eso porque yo no me puedo controlar, me quedo dormido, y entonces empieza a no tomar el hipnótico y no duerme. O sea, puede ser variables 650. Por ejemplo, ahora el próximo ítem que tienen en su descripción PDF son los efectos adversos. A lo mejor un paciente tiene, por ejemplo, para darles un ejemplo, los antidepresivos, en general los IRS, suelen dar dolor de cabeza la primera semana, o los primeros 10 días, pero es un dolor de cabeza que va cediendo. Es decir, el primer día duele 10, el segundo día duele 9, el tercer día 8, el cuarto día 7 y así sucesivamente. Bien, el paciente por ahí al cuarto día le sigue doliendo la cabeza y no lo tomó más. Entonces viene a los 15 días y dice, no lo tomé más porque me dolía la cabeza. Bueno, entonces uno tiene que poder explicarle al paciente que son efectos adversos que van a ceder. ¿Está claro? Que van a ceder. Y a veces hay efectos adversos que uno
digamos, tiene que decirle al paciente que los tiene que tolerar, porque bueno, porque es más importante el efecto de la medicación que el efecto de les pongo por caso un paciente que tiene que hacer una quimioterapia. La quimioterapia, los pacientes nunca salen brillantes de la quimioterapia, la tienen que hacer. ¿Se comprende lo que les digo? No hay otra posibilidad. O ya les expliqué, los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que tienen hipertrofias prostáticas que uno tiene que utilizar antiandrógenos y el paciente que uno le da antiandrógenos a veces tiene impotencia, entonces tiene que buscar la forma de que ese paciente no tenga impotencia, por ahí le tiene que recetar algún sildenafil o taladafil o vardanafil o no sé, todos los nuevos que hay ahora, que no bajan tanto la presión. O sea, uno tiene que poder evitar que el paciente abandone el tratamiento y si es posible, por ejemplo, se habla poco, sí, por una cuestión de pudor de las cuestiones sexuales. Y la verdad es que los pacientes, no hay nadie a la que no le guste tener relaciones. No conozco a nadie que no le guste tener relaciones. Y bueno, y es preferible esas cosas preguntarlas y hablarlas en un ámbito profesional y hablarlas con conocimiento que le vayan a preguntar a un amigo. Porque por ahí tienen un paciente que toma beta bloqueantes y algunos betabloqueantes, sobre todo los más viejos, suelen dar impotencia. Y entonces el paciente le da Viagra por su cuenta y lo mató. ¿Está claro? O sea, porque el paciente no tiene reacción simpática porque está betabloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que avisar que no tiene que tomar sildenafil. ¿Por qué? Porque el sildenafil le puede bajar la presión bruscamente y puede requerir de una taquicardia compensadora y no la tiene porque está beta bloqueado. Entonces ahí es donde el paciente se hipotensa gravemente y le hace pasar un mal rato a la que está compartiendo, teóricamente va a compartir un buen rato con él y se infarta, como ha pasado en casos de famosos, que no trascendió lo que pasó, pero trascendió su infarto masivo, no la circunstancia, pero trascendió el infarto masivo o trasciende el ACV. Entonces, es preferible cosas hablarlas en el ámbito del consultorio y tratar de solucionarlas en ese ámbito o comentárselas o la enfermera preguntar cuando tiene el conocimiento farmacológico de que algunas drogas pueden provocar tal o cual cosa para darle el consejo correspondiente o hacer que el paciente lo consulte con el médico. ¿Está claro? Eso siempre es muy importante. No desprecien la esfera sexual porque los pacientes, por más que estén enfermos, siguen teniendo sexo. O sea, traten de superar su propia pacatería, ¿sí? Y hablen con los pacientes de estos temas, porque muchas veces son los que suelen provocar más inconvenientes. Ojo con eso, porque en general son temas que se tratan de esquivar por pudor y después resulta que terminan siendo no muy convenientes. Hay temas obvios, qué sé yo. ¿Por qué les digo esto? A ver, hemos tenido pacientes teniendo sexo por el agujero de la colostomía. ¿Sí? Entonces, ¿saben lo que es una colostomía?
¿Saben lo que es una colostomía? Sí, sí, cuando tienen la Sí, bolsita. profe. Sí, sí. Bueno, hemos tenido pacientes que han sido sorprendidos en la sala teniendo sexo por el agujerito de la colostomía. Increíble. Entonces, usted, claro, ¿quién le va a hablar al paciente de que no puede tener sexo por el agujero de la colostomía? Pero bueno, ven por qué le estoy diciendo que hay que hablar de cuestiones y preguntar e inquirir, porque la verdad que si le hubieran preguntado a la paciente si su vida sexual se había visto comprometida con la colostomía, la paciente le hubiera dicho, no, tengo otro agujero más para usar. Y bueno, ustedes le podrían haber dicho, mire, no, ese agujero no se puede usar para eso, porque se puede desprender el colon de donde está suturado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, ojo, porque hay pacientes, hay temas que por pudor no se tocan y son tan importantes como el resto. ¿Mm? Bueno, el recuento de comprimidos ya se los dije, los efectos secundarios ya lo hablamos y el conocimiento de la enfermedad ya también lo hablamos, ya les dije que hay que tratar que el paciente tenga una visión ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, tiene una enfermedad y hay que darle el lugar que corresponde, ¿sí? Hay que tratar de ser bueno con los pacientes y tratar de entender qué es lo que quieren. Si hay pacientes terminales, por ejemplo, que no quieren saber si les queda 15 días de vida, ¿sí? O si les queda poca vida. Y hay otros pacientes que sí quieren saberlo porque quieren hacer cosas que no hicieron durante ese tiempo que les queda. Entonces, es importante hablar con los pacientes. ¿Mm? Es importante. Y después es importante cuando un paciente tiene percibir si uno tiene un paciente hipocondríaco, decirle que una bronquitis no es una neumonía ni un cáncer de pulmón y que va a estar unos días mal, pero se va a curar. ¿Sí? Tranquilizarlo en relación a algunos procedimientos que se le van a hacer. Darle, digamos, la medida lo más exacta posible, sin minimizar, pero tampoco sin exagerar, de la enfermedad que tiene y de los procedimientos que se le van a realizar de acuerdo a su enfermedad. ¿Mm? Bueno, todas estas cuestiones ya se las expliqué a lo largo de la charla, las estrategias a seguir, bueno, creo que se las fui explicando una por una, ¿eh? Digamos, la estrategia informativa requiere conversación con el paciente. ¿Por qué? Porque uno puede, no es solamente informarlo, sino asegurarse de que el paciente entendió lo que uno le dijo. Por ejemplo, sepan que esos consentimientos informados, por ejemplo, que el paciente está entrando al quirófano y viene y le ponen una hoja y le dice firme acá, no sirve. El consentimiento informado requiere una atención especial de unos 20 o 30 minutos, donde hay que explicarle al paciente lo que se le va a hacer y hay que darle 3 o 4, si hay obviamente, 3 o 4 opciones de tratamiento para que el paciente, respetando la libertad del paciente, que no es la de mi ley, respetando la libertad de decisión del paciente, si el paciente quiere un tratamiento más drástico y más enérgico y rápido o más lento y más suave, si el paciente quiere ser sometido a ese tratamiento con el cual se va a curar o no quiere ser sometido porque no hay seguridad de curación y le parece muy tórpido el tratamiento. Bueno,
Todas estas cosas hay que explicárselas, hay que informarle al paciente los efectos adversos de lo que va a tomar, cómo lo tiene que tomar. Sí, educarlo respecto a si tiene una herida, como vimos la semana pasada. Bueno, sentarse con el paciente, y esto lo tienen que hacer ustedes, además del médico, mostrarle cómo se cura, explicarle que tiene que lavarse las manos, cómo se tiene que curar, qué va primero, qué va segundo, qué va último. Esa es toda una tarea que, si bien el médico la hace, también es una tarea de la enfermera, que es la que va a curar al paciente y todos los días le va a mostrar cómo tiene que curarse, bla, 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 cómo se tiene que pegar la bolsita de la colostomía. Es una cosa que hacen los enfermeros, porque lo hacen todos los días después de que el paciente está en la cama, y lo hacen más de una vez al día, y entonces le tienen que explicar cómo es para que el paciente lo vea, le pierda temor, sepa hacerlo, así, con tantas cosas como, por ejemplo, pacientes que tienen que sondarse para orinar cada vez que orinan, o que van con una sonda permanente, o que van con una talla vesical, y el enfermero tiene que explicar cómo es el mantenimiento de la talla, cómo tienen que hacer para que no se infecte, bla, 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 bla. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, fundamentalmente, quedarse tranquilo que el paciente entendió y aprendió todas las indicaciones que uno le dio. Bueno, sigamos. Bueno, otra vez lo mismo, tienen acá al final, yo no lo había visto, pero veo otra vez. Creo que todo esto ya lo hablamos, porque lo vimos más arriba. En cuanto al cumplimiento y el manejo adecuado o el manejo inadecuado del régimen terapéutico. Igual, lo único que queda por agregar de esto es que hay cuestiones que, sobre todo en el paciente internado, la enfermera tiene que informar al médico. ¿Por qué? Porque la enfermera es la que está en contacto con el paciente todo el día. Ustedes lo saben eso, el médico por ahí pasa un par de veces, pasa la mañana la recorrida, pasa después cuando habla con el paciente o con el familiar, y después el resto del día la enfermera tiene sus indicaciones y se encarga de las indicaciones. Bueno, la enfermera es la que tiene que informarle al médico las novedades, si hay alguna novedad especial. Igual el médico teóricamente tiene, en algunos lugares todavía se sigue usando la tabla de controles al pie de la cama del paciente, y si no, la enfermera tiene que dejar anotada en su report o en su cuaderno de novedades, tiene que dejar anotado si el paciente se hipertensó con la medicación que le dejaron, si fue insuficiente o no fue suficiente. A lo mejor el paciente se hipertensó, por lo que hay que modificar es el plan de sueros y no la medicación. Si el paciente tuvo escapes en su pico, en su diabetes, o no los tuvo, o bueno, novedades con respecto a lo que sea del tratamiento del paciente. Obviamente, ya les dije, vigilar siempre debajo de la cama, en la mesa de luz, en cualquier lugar donde ustedes supongan que el paciente puede esconder la medicación si no la toma, o preguntarle a los pacientes que son compañeros si no se baja de la cama y va a tirar la medicación al inodoro, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes van a ver a lo largo del día de internación, sobre todo esto es más importante para los pacientes internados, si lo que se le ha indicado
¿Es efectivo para el paciente o no lo es? Y eso lo tienen que, obviamente, informar, ¿eh? Y obviamente si surge alguna cosa que requiere una modificación urgente, claramente lo tienen que informar urgentemente al médico de guardia para que esa indicación que se hizo durante el día se modifique, ¿eh? Por ahí algún Ahí es, paciente... profe, cuando se hace un nuevo plan de cuidado, ¿no? Como para mejorar de la salud del paciente. Sí, el plan de cuidado tiene que ver en realidad con el espectro general del paciente. Cuando vos te encontrás con alguna indicación que no fue beneficiosa para el paciente, obviamente, bueno, la comunicás y al otro día se cambia la indicación, pero en general el plan de cuidados con lo que corresponde a enfermería tiene más que ver con la enfermedad que con las indicaciones, ¿eh? Lo que vas a hacer al otro día es informar y bueno, se le cambiará un antihipertensivo por otro, se le modificará el régimen de corrección de insulina o se hablará con la nutricionista para modificarle la dieta. Muchas veces se indica una dieta para un tipo de paciente y por ahí esa dieta no tiene en cuenta, no sabemos otras cosas. Por ahí que si tenemos un paciente diabético, pero que tiene divertículos, entonces no sabemos que tiene divertículos porque el paciente tampoco lo sabe. El paciente cree que su problema digestivo se asocia con su diabetes y en realidad lo que tiene son divertículos. Entonces, lo que pasa es que ese paciente no sabe que tiene divertículos y nosotros tampoco. Entonces, la nutricionista le indica una dieta con mucha fibra o fibra cruda para combatir la glucemia y resulta que el paciente le duele la panza todo el tiempo porque tiene divertículos. Bueno, todas estas cosas que hacen que el tratamiento no sea efectivo, porque claramente si el paciente está dolorido, está viviendo una situación de estrés y eso va a mantener su glucemia elevada, por más que uno, o va a ser un obstáculo para disminuir la glucemia, por más que uno esté haciendo lo correcto en lo que se refiere a la indicación precisa sobre la diabetes. ¿Está claro? O, digamos, por ahí uno está administrando en un paciente diabético un jarabe que tiene azúcar y ese jarabe entonces eleva la glucemia y uno no lo percibió y eso lo ve el enfermero a lo mejor y lo mira y se da cuenta de eso, entonces puede informarlo y uno lo puede cambiar. Situaciones que, estas son situaciones extras, pero más allá de eso, cuando uno tiene un tratamiento puede ver que ese tratamiento sea efectivo o inefectivo. Y esto lo van a ver ustedes. ¿Se entiende? O sea, los escapes de glucemia, la glucemia durante el día lo van a controlar ustedes y le van a enseñar al paciente a controlársela. ¿Está claro? Entonces ustedes van a ver si es suficiente lo que se le dejó indicado para el control de los escapes o no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso, la cantidad de escapes y la cantidad de extras de insulina corriente que se le den al paciente durante el día probablemente le hagan modificar la insulina de base que el paciente va a recibir. ¿Está claro? O le haga hacer a la nutricionista ajustes en la dieta. Bueno, nada, estas cosas que tienen que ver con la efectividad o inefectividad del tratamiento y que las ven a lo largo de la internación más los enfermeros de lo que solemos verla a los médicos que no estamos todo el día con el paciente. No es que ustedes tienen, me refiero que el contacto con
con el paciente de enfermería es en todos los turnos. El médico lo ve a la mañana, ¿sí? Se encuentran con hospitales, por ejemplo, el Héroe de Malvinas a veces no tiene guardia de piso. Entonces no hay médico para informarle en el piso. ¿Está claro? Lo van a informar al médico de guardia, el médico de guardia le va a decir, bueno, hacerle 5 unidades más o 10 unidades de insulina corriente subcutánea de acuerdo a qué glucemia tenga. Y si no lo dejan anotado el otro día, el que llegó no lo sabe. Si el enfermero lo transmite, no lo sabe. Si hay problemas con un familiar o el familiar interfiere en el tratamiento, también hay que informarlo, porque eso también tiene que ver con la efectividad o inefectividad del tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Es un control que es básicamente de enfermería. Bueno, creo que no hay nada más de esto. Seguramente, Profe, sí, una consulta. te escucho. ¿Qué pasaría en el caso de que, o sea, vos educás al paciente, todo, y si el paciente se niega a recibir el tratamiento, ¿qué se hace? En realidad, con la negativa del paciente, si el paciente está en uso de sus facultades, no se puede hacer nada. Lo único que puede hacer uno es poner un recurso de amparo. En nuestro país no hay eutanasia y el suicidio está penado por la ley, aunque parezca ridículo, porque después, obviamente, si el tipo se suicida no se lo puede condenar. Pero sí la tentativa de suicidio, por ahí requiere bueno, hay una serie de cosas al respecto que no vienen al caso. Pero si el paciente se niega y está en uso de sus facultades, uno no puede hacer nada. O sea, puede interponer recursos legales que son más para la protección de uno que en cuanto a la protección del paciente. Pero si les vuelvo a repetir, el paciente tiene que estar en uso de sus facultades. Si no, claramente, bueno, uno no le da bola al paciente y procede. Se habla con los familiares y se procede. Pero si el paciente es lúcido y no quiere recibir más tratamientos, no se le aplica. En todo caso se conversa con el paciente. En general esto suele pasar con los pacientes terminales, no con Sí, no con todos los pacientes. sí, con los pacientes de quimioterapia y todas esas cosas. Bueno, por eso, hay pacientes que son recuperables y pacientes que uno sabe, digamos, uno no es Dios, por ahí viene Dios y lo recupera por ahí tiene un paciente con metástasis por todas partes y viene una palabra divina y el paciente desaparece en todas las metástasis. Bueno, eso está fuera del control de uno y ocurrirá si uno le hace quimioterapia y ocurrirá si uno no se la hace, porque es una intervención divina sobre la que uno no tiene no tiene nada que ver, digamos, está muy lejos de eso. Lo que se puede sugerir a un paciente terminal sí es que proponerle al menos el mayor confort, tratar de convencerlo de que cuanto más confortable esté en su camino al fin de su vida, mejor lo va a recibir la familia, menos va a sufrir y va a ser, bueno, hay para eso está la medicina paliativa y incluso hay algunas clínicas ya en algunos lugares donde se hace medicina paliativa y se practica una serie de
cuestiones alrededor de lo que se llama una muerte digna, donde el paciente incluso, algunos pacientes se despiden con su familia, brindan con una copa de champán y se despiden como si se fueran de viaje, pero hay una aceptación por parte del paciente y de la familia, con todos unos equipos psicológicos, etcétera, unos equipos de sostén, digamos, de acompañantes terapéuticos, enfermeros, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera, que se dedican a esta cuestión. Hay una granja, sobre todo, estuve en una charla TED hace un par de años atrás que daba un médico que se dedicaba a cuidados paliativos en una granja las afueras de Pilar, si no me acuerdo mal. No me acuerdo si era pago o no, pero era bastante accesible, digamos, y bueno, el paciente que quería tener otro tipo de encare de su muerte, se lo trataba de esta manera, a él y a la familia. Pero bueno, es todo un aspecto que no está desarrollado en nuestro país. No quiere decir que no exista. Obviamente en otros países existen mejor desarrollados. Hay que tener un carácter muy especial para asistir permanentemente a situaciones de muerte. Y hay que estar muy preparado, incluso el equipo médico tiene que estar muy preparado. Cuando digo equipo médico me refiero a todo el equipo, A todo el equipo interdisciplinario. a todo el equipo de salud, digamos, psicólogos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, porque acá incluso hay mucha gente que colabora voluntariamente, que se les enseña a acompañar a los pacientes en los últimos momentos y a la familia. Y bueno, hay que tener un carácter muy especial. Pero bueno, para alguna gente, para algunos pacientes y para algunas familias esto es bueno. Pero en cuanto al paciente que se niega, bueno, no se puede hacer nada. Si está en uso de sus facultades, no se puede hacer nada. Si el paciente en algún momento queda inconsciente, pierde sus facultades, uno puede intervenir siempre y cuando el paciente, estando en uso de sus facultades, no deje explícitamente dicho que no hay que intervenir cuando pierda la conciencia. O sea, en este caso la libertad del paciente de elección, con todas las explicaciones, para esto el paciente tiene que recibir todas las explicaciones del caso y puede elegir qué quiere hacer, porque es su vida, no la nuestra. ¿Está claro? Sí, yo en realidad se lo preguntaba porque yo, bueno, yo tenía una prima de que tenía leucemia y algunas veces, o sea, iba a la quimioterapia y ya el último tiempo ya como que se negaba a ir. ¿Qué leucemia tenía? Ay, no me acuerdo. Bueno, en realidad muchas leucemias son, Pero sí sé que era ya terminal, ¿eh? bueno, Eh, por eso, a ver, leucemia no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades. ¿eh? No es lo mismo tener una leucemia de células maduras que tener una leucemia de células inmaduras. Hay diferentes estirpes de leucemia. Yo te diría que muchas son curables, remiten y se curan. Y entonces la verdad que no es un buen consejo que deje el tratamiento. Son, digamos, hay muchos tipos de tumores donde la posibilidad de la pelea es muy importante y entonces por eso te digo que uno tiene que hablar con los pacientes
decirles claramente en qué situación están y qué se puede lograr y qué no, digamos, ¿no? Con lo cual le da una verdadera posibilidad de elegir al paciente. Sí, en sí ella necesitaba, bueno, donación de médula, eh, bueno, de médula, y el único compatible era el padre, pero bueno, tampoco podía porque era drogadito. ¿Tenía HIV el padre? No, no, Si no tenía HIV, no veo por qué no podía donarle médula. En realidad, la donación o no donación con respecto a los adictos es, si son adictos endovenosos, es que uno teme que puedan tener HIV o no, o ese tipo de enfermedad transmisible, pero si no tiene ninguna enfermedad transmisible, es una médula que se usa como cualquier otra. Por ahí Quiere decir sí, que no sé. no interfiere que sea drogadicto. No si no tiene una enfermedad, obviamente si es drogadicto, digamos, si estamos hablando de un Sí, adicto no, pesado que que es se HIV infecta. positivo, bueno, hay que someterlo. Siempre, en realidad, a ver, acá entramos en otro dilema, chicos. Uno sabe que el HIV tiene un periodo de ventana. Entonces, puede ser que el tipo esté dando negativo y por ahí se inyectó el virus hace un par de meses atrás y este es el motivo por el cual se lo descarta. Ahora, si la donación de esa médula, estamos hablando entre la vida o la muerte, porque por ahí si vamos a ponerle que esta chica quedara con HIV. Bueno, yo prefiero estar vivo y que seguir tomando la medicación HIV, anti-HIV, o sea, seguir tomando el cóctel retroviral y no estar muerto, qué sé yo. Está bien que en ese caso es un poco rígido el tema del trasplante. Pero bueno, son todas cuestiones, ustedes ven que todas estas cuestiones no son blanco o negro. ¿Eh? Por eso les digo que entramos en el terreno de lo individual y la relación interpersonal, y del feedback y la transferencia que establezcan ustedes, el médico, el psicólogo, la nutricionista, todo el equipo de salud con el paciente. ¿Está claro? Y la confianza. Entonces el paciente va a responder a lo que ustedes dicen o no. Y hay que trabajar sobre esto, aunque parezca, sí, a ver, tenemos que tener la cabeza más abierta y abandonar aquella visión más biologicista y organicista, de que bueno, yo le hice el antibiótico y no me vengan con la zaraza, que te tengo que hablar y qué sé yo, y no me rompa los huevos y bueno, uno tiene que establecer otro tipo de relación con el paciente, bajar del pedestal, ¿sí? Y entrar en el nivel humano del paciente porque, como se ha visto en los últimos años, más que, sobre todo en los últimos años, con el avance de la neurocosa, que todas las interrelaciones emotivas, todo lo afectivo, lo emotivo del paciente, incide en su patología orgánica. ¿Está claro? Entonces uno tiene que tratar de hacer hincapié en esas cuestiones. ¿Mm? No pasarlas por alto. ¿Por qué? Y bueno, porque de esa interrelación con el paciente uno
no solo el paciente gana confianza, gana seguridad, tiene una actitud positiva hacia su tratamiento y su posible curación, sino que además uno obtiene información. Cuanto más estrecha sea la relación con el paciente, uno obtiene información que es valiosa, porque como les dije recién, por ejemplo, en el ejemplo del diabético que además tiene divertículos, por ahí no, el paciente lo minimizó, le pareció una cosa estúpida y no se lo dijo a nadie. Entonces, bueno, si ustedes hablan con el paciente y por ahí obtiene esa información, o obtiene información extra, por ahí el paciente le da vergüenza decir, no sé, que, no sé, alguna cuestión con respecto, le da vergüenza decir que es adicto, o le da vergüenza decir que es alcohólico. Y ustedes empiezan a tener, el tratamiento fracasa, o ven que no va todo lo bien que tiene que ir, y no saben por qué es. Y bueno, por ahí están lidiando con otra patología más, además de la que el paciente muestra en ese momento. Entonces hay que tener una relación buena, ¿sí? Siempre con la distancia correspondiente, es decir, no somos amigos ni novios ni nada, siempre teniendo la distancia, pero sí una relación amable, lo más estrecha que se pueda, una relación amable con la familia que haga que se solidifique la confianza y entonces se puedan enterar de cosas que son útiles, que pueden llegar a ser útiles, no chusmeríos, sino cosas que pueden llegar a ser útiles eh, en el éxito del tratamiento del paciente. ¿Estamos? Bueno, después lo grabo y se lo subo. Igual esto, digamos, se lo van a repetir a lo largo de la carrera 35 millones de veces. Y si pueden, vean la clase de Graciela, que seguramente le va a dar algunas cosas que yo me pasé por alto o me olvidé. ¿Mm? O no se me vinieron a la mente en este momento. Porque en realidad todo esto no es no es una clase donde uno puede decir 1, 2, 3, 4, 5. Digamos, es muy abarcativo de una serie de cosas y bueno, hay cosas que a uno se le pueden escapar. Así que, bueno, suerte la semana que viene. Profe, la semana que viene entonces el 11 es el parcial, el Sí, 18 sería el recuperatorio y el así es. 25, ¿nos quedaría una clase más o ya no? No tengo idea. La verdad Bueno. es que no lo sé, me parece que no, por lo que veo en el campus. Bueno. Es parcial, recuperatorio y final, que creo que el final, no me acuerdo, me pasaron la fecha, pero no te quiero mentir, creo que es el 4 y el 11, el final. Profe, ¿y es oral? ¿Ya se sabe o no se sabe? ¿Qué cosa? El final. Ya te dije, si se presentan 80, no puedes, no sé, tomar oral, no es que no se pueda, pero bueno, parece raro que se tome oral. Ahora, si se presentan 20, se va a tomar oral. Porque además vamos a tomar 3 o 4 personas, nunca toma uno solo o 2. Pero van a saber cómo es el final cuando tengamos la cantidad de inscriptos. Al final. ¿Sí? La verdad es que la modalidad es lo de menos. Si vos tenés que estudiar, si sabés, es lo mismo. Vas a dar oral. Es todo igual. Salvo que, obviamente, ya te dije, obviamente el choice es un examen que te favorece porque por ahí alguna de las respuestas te refresca la memoria, pero empezamos a hablar de la nada misma. La verdad es que no, hasta ahora no tengo
no tengo la precisión, pero ¿cuál es el